Hoy con Marcos Reina vamos a analizar cómo atacan los 5 primeros clasificados de la Premier League. Bueno, en el vídeo de hoy, Marcos, vamos a hablar un poquito de las diferentes formas de atacar de estos 5 equipos que han acabado ocupando las 5 primeras posiciones de la Premier League: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea y Leicester City. Ahí está. Sí, es centrarse sobre todo en cómo atacan el último tercio, de dónde generan las ocasiones de gol, o sea, no tanto en cómo juegan de por sí o cómo atacan de por sí, sino es más cómo, si tienen patrones de ataque en las últimas zonas, o quizá no lo tienen tan claro, o el patrón es más simple, o igual es más complejo. Entonces, vamos a ver, pues, por cada uno de los equipos qué es lo que suele hacer. Empezando por el City, si quieres. Venga. El City, que si pasamos de página, vamos a ver esto de aquí. A ver, el City, para empezar, es un equipo que tiende a tener que atacar bloques bajos, porque generalmente tiene el posesión de balón, se encuentra a equipos replegados y por lo tanto pues tiene que buscar maneras de cómo introducir y penetrar en ese tipo de bloque bajo. Porque además se acaba encontrando contra no solo líneas muy juntas, sino también mucha densidad de jugadores y pues eso dificulta el cómo atacar. Entonces, situaciones que suelen hacer. Por un lado, ellos gran parte de la temporada han acabado atacando en una especie de 3-2-2-3, en donde Cancelo se ha metido de segundo medio centro junto a Rodri o Fernandinho, los 3 centrales que eran pues igual Walker más los 2 centrales. Los extremos generalmente son los que han dado la amplitud, aunque ha habido veces que han sido los laterales los que han dado amplitud, en función de la característica del partido, de los jugadores que tenían. Generalmente si el que juega es Mendy, pues a él sí que le dan todo el carril. Cancelo a veces ha metido por dentro, a veces ha sido el que ha quedado por fuera. Bueno, ha ido variando. De cualquier manera, siempre han tenido 2 jugadores muy abiertos. Han tenido partidos de jugar sin 9 o con falso 9, pero a la vez han tenido partidos que han jugado con un punta más nominal. Incluso contra el Chelsea en Liga jugaron con 2 puntas, contra los 3 centrales del Chelsea. Por lo cual, bueno, pues ha ido habiendo diferentes situaciones. De cualquier manera, siempre gente abierta. En este caso, el que queda abierto es Mendy ahora, pues un lateral, con Sterling metiéndose por dentro. Y uno de los principios es que cuando el balón lo llevan afuera, tiene que haber una doblada, tiene que haber un jugador que haga este tipo de movimiento al espacio, en donde ahora Mendy puede jugar al espacio con Sterling, o se va a abrir espacio en el cuadrado, porque como la línea defensiva se va a ir para atrás, pues Agüero puede aparecer por aquí, que de hecho es el que recibe y el que acaba marcando el gol. Si pasamos a la animación, en la animación vamos a ver lo siguiente, que es esta jugada en la que acaban jugando con Mendy por fuera, hay una doblada de Sterling y acaba apareciendo Agüero, que finaliza a la escuadra con mucha calidad, pero que parte de la jugada o del cómo solventar ese bloque bajo, pues ha venido por esta situación. Si pasamos a la siguiente imagen, otra situación de juego es que tienden a, por un lado, tratar de llevar el balón a la línea de fondo o a los cajones que le hablábamos, que es esta zona de aquí, la zona que queda en los laterales del área, y si pueden llegar a la línea de fondo, mejor. Esta es una situación en la que Walker desdobla por fuera, o sea, llega la clásica en la que el balón lo tiene el extremo y él le pasa por detrás, juegan con él en ventaja a línea de fondo y de ahí saca el pase atrás. Es muy habitual que el City llegue a esas zonas y juegue un pase atrás, está trabajado. Si pasamos a la siguiente imagen, ahora es Walker ganándole la espalda al lado ciego de su extremo, del banda. Fijaos cómo está mirando al balón el extremo y por ahí se cuela Walker y juegan con él aprovechando esa situación. También es muy habitual, de nuevo llegan a esa zona, ya es de peligro absoluto por mucha densidad de jugadores que haya, si te sacan un centro desde ahí, peligro seguro. Aparte que el City es un equipo que no tiene delanteros grandes, por lo tanto es un equipo que no tendría sentido sacar centros constantemente normales, ¿no? Sacar balón, llevarlo a banda, sacar centro, llevar el balón igual aquí detrás del cajón y sacar centro también. Si no tienes delanteros para rematar y más jugando con falso 9 más de una vez, pues no tendría ningún sentido. Vamos a la siguiente. Solo una precisación.
Digo que el Manchester City es un equipo que siempre gana línea de fondo. O sea, yo la imagen clásica que tengo del Manchester City es línea de fondo desde la época del equipo de los 100 puntos con Leroy Sané, Raheem Sterling a pierna natural. Luego estos casos que tú mencionas. Me parece dificilísimo, y creo que alguna vez lo hemos comentado en este espacio, me parece dificilísimo de defender cuando el equipo rival gana línea de fondo. Sí, no, es muy difícil. Lo habíamos comentado más de una vez, la situación en la que si tú sacas el centro desde detrás del cajón, que le llamamos desde aquí, la línea defensiva te puede ver, lo tiene más fácil para ver a balón y a la marca. Pero es que llegando a línea de fondo es súper difícil, porque claro, tienes la portería, ya no la tienes detrás, la tienes aquí. Y tu jugador, o sea, que el que va a sacar el centro lo tienes aquí, la portería la tienes aquí atrás y tu marca la tienes aquí delante. Son diferentes ángulos, es muy difícil de conseguir defender esa situación. De hecho, si alguno de los que ve el vídeo, tú o lo que sea, alguna vez habéis jugado, por ejemplo, de portero en un momento dado y os sacan un centro y veis que tenéis que defender ese centro, es difícil de defender porque como portero tú te vas a encontrar que igual, si tu portería está aquí detrás, el centro te viene desde ahí y de repente tienes que ponerte a mirar ahora, o sea, es un lío increíble. En cambio, si el centro me lo traen desde aquí, pues yo ya estoy viendo a los que tengo que controlar aquí y al que me va a sacar el centro, los veo y sin tener que moverme de ninguna manera. Por lo cual es súper importante esto. Luego en la siguiente estamos viendo un gol de los últimos de la temporada contra el Brighton, mientras el City estaba con 10, en donde acaban llevando el balón al extremo por fuera, Mahrez, que de hecho es una de las situaciones muy habituales del City, el tratar de encontrar también a los extremos, que son jugadores de desequilibrio, para que o bien ellos desequilibren por fuera, o bien a partir de ellos pues aparezcan dobladas por dentro de los interiores, que le desdoble por fuera un lateral, o a veces una jugada muy habitual, a veces que ha sido De Bruyne cuando jugaba de interior, desdoblar él por detrás, y de ahí jugaban con él y él sacaba unos centros que son increíbles, los centros de Kevin De Bruyne. El tema es que ellos buscan también mucho el lado ciego de las defensas. ¿Cuál es el lado ciego de las defensas? Es el lado en el que no están mirando. O sea, si el balón está, pues en este caso, si miramos al lateral contrario o a los defensas, ellos estarán mirando el balón está en su lado izquierdo. Lo que queda por su lado derecho no lo ven, salvo que te gires y te pongas a mirar. Entonces el City tiende a hacer mucho esto, tiende a buscar muchas situaciones de cómo aparecer en el lado ciego. Mientras la jugada se está dando en esa dirección, pues ¡pam!, yo le ataco por el otro lado y encontramos. Aquí es una situación en la que recibe Mahrez, encara por fuera y saca un centro al segundo palo en el que llega Gundogan, que le gana la espalda al carrilero y de ahí pues acaba marcando el gol. Además, con la ventaja aquí que Riyad Mahrez está jugando a pierna cambiada, con lo cual ese centro va cerrado, claro. Con lo cual en realidad para el que entra en segundo palo es básicamente empujarle, el balón ya va un poco hacia portería. Sí, el centrar, generalmente uno prefiere centrar a pierna natural en su propia banda para la mayoría de centros, pero si tú estás buscando justamente esto, es una manera en la que pues, te metes hacia adentro, ¡pum!, y la metes al lado ciego y es algo que genera peligro. De hecho, si vemos la siguiente, que es una animación, es una jugada de gol en la que el balón está en un lado, de ahí la llevan al lado contrario, donde aparece Mahrez, que le gana el lado ciego al que está cerrando en el lado contrario y de ahí acaba sacando un centro al segundo palo y acaba marcando. Por lo cual, bueno, pues de nuevo, el cómo llevar la jugada por un lado para sorprender por el otro, atacando el lado ciego, en donde el lateral está mirando para aquí y mientras no le estoy viendo, le ataco. Que este es un poco uno de los principios del juego de posición, ¿no? El hecho de agrupar en un lado, tocar hasta atraer y entonces cambiar al lado contrario, ¿no? Buscando una igualdad. Sí, es algo que pasa en los deportes de equipo, colectivos, siempre va a pasar. Siempre el balonmano es muy típico, ¿no? También, ¿no? Incluso en el básquet. Hay veces que, por ejemplo, la jugada está en un lado y hay un jugador en la esquina esperando, porque juntan en un lado, la llevan al otro, ¡pum!, triple de Stephen Curry y para adentro. Y que en este caso pues lo hacen mucho, pero como hablamos ya de último tercio, pues aprovechan ya no solo eso, sino que cómo atacar el lado ciego es algo muy habitual. Luego, en la siguiente, es una acción de contra en Champions contra el Borussia Dortmund, en el que Kevin De Bruyne acaba jugando con Foden al espacio. Es una situación en la que pongo dos flechas para diferenciar el jugador top del jugador que no es top. ¿A qué me refiero? Hay muchos jugadores, yo creo que la mayoría de los jugadores hubiesen dado el pase... Sí, al pie, un poco adelantado. Un poco adelantado, pero ya está.
Con ese pase un poco adelantado, es bastante posible que el defensa le hubiese llegado a Foden, no le hubiese dado la ventaja necesaria para que Foden con un pase ya pudiera llegar, quizás sí. Pero generalmente, si el pase es por delante, pero sin tanta ventaja como en la situación lo requiere, pues generalmente el defensa va a llegar y ahora Foden va a tener que regatearse de nuevo a ese defensa. En cambio, De Bruyne lo que hace es dar el pase mucho más profundo, mucho más al espacio, en donde con la carrera llega Foden y de una puede dar el pase de la muerte. Y que yo estoy aquí, por ejemplo, estando en Mazatlán, teniendo al mago Valdivia, veía la diferencia entre él, aunque puedo jugar poco por lesiones, pero en los entrenamientos veías la diferencia entre él y otros compañeros, que en esas situaciones veías que de repente le daba ese pase como el de Bruyne, él daba ese tipo de pase, o igual él recibía el balón en los cuadrados y mientras otro compañero, para buscar al extremo, se lo hubiese puesto por delante o al pie, él se la filtraba entre lateral y central. Se lo tiraba para ahí, que a veces incluso le sorprendía al extremo y decía, uy, que tengo que ir allí. Pero cuando llegaba al extremo ya estaba solo para centrar, tiraba de uno y se acabó. Entonces, la diferencia entre dar un pase o el otro puede ser el gol. O sea, simplemente como esto. Claro, y sobre todo que aquí Foden viene en carrera, en sprint, mientras que el defensa está parado y orientado hacia balón. Es decir, aquí si se la pones como la pone De Bruyne, Foden entra solo. Sí. O sea, viene entrando en carrera. O sea. Sin duda. Y luego, nada, también es un equipo que marca muchos goles a balón parado, el City, que por cierto, esto de aquí es... vale, sí, la siguiente, es verdad. Algo que también lo vamos a ver con otros equipos de los que vamos a hablar, sobre todo con el Chelsea, aunque ahora va a ser justo al revés, que son situaciones de movimientos contrarios y movimientos complementarios entre jugadores. Aquí hablamos de el partido que hablábamos del Chelsea, que jugaron con 2 nueves. Vemos como Sterling era el interior teórico, ¿vale? Porque jugaban con 2 carrileros, 3 centrales y Sterling que se metía dentro y Ferran Torres era el otro que se metía también. Y vemos como Agüero viene a pedir más al pie, Azpilicueta le persigue pues porque era el suyo y entonces se da cuenta Sterling y le pica al espacio. Luego ese pase no va con él, pero es una situación de juego que de hecho lo repitieron bastante. O sea, el plan de partido tenía que ver... De hecho, si vemos la siguiente imagen... En este partido estuvo Rüdiger muy pendiente constantemente de Ferran Torres, porque no sabían del todo quién tenía que marcar, porque ya la propia estructura del City les condicionaba, porque si se quedaba uno de los 2 pivotes con Ferran Torres, el que quedaba libre era Rodri por delante. Claro. Entonces había momentos en donde el doble pivote del Chelsea dudaba entre saltar con Rodri o quedarse atrás. Entonces cuando saltaban con Rodri, el que iba con Ferran Torres, que era el teórico interior que se metía dentro, era Rüdiger. ¿Qué pasaba? Que todo el rato pues había situaciones de estas de perseguir a Ferran Torres por delante, y aquí vemos, de hecho, la jugada del 1-0 es precisamente así. Es Rüdiger que salta con Ferran Torres, al espacio Gabriel Jesús, y Rúben Díaz que da el pase al espacio y que acaban luego un error de Christensen y acaba en gol. Muy bien, hasta aquí el Manchester City, si no me he equivocado. Sí. Vamos a por el segundo. Muy interesante. Vamos ahora con el Manchester United, que algo me dice que es un ataque un poco más de inspiración. Es más de inspiración, la verdad. Es un equipo que, así donde el City sí vemos que hay patrones de juego muy marcados, muy claros. En este caso, lo que pretende Solskjaer principalmente es llevar el balón a los buenos, básicamente. Y que sean ellos... Que tampoco es mal plan. Que tampoco es mal plan y no le ha ido nada mal. Dárselo a los buenos y que a partir de ahí ellos improvisen y que ellos generen. Entonces tú te pones a mirar los goles que ha marcado el United, los últimos... Igual me he visto los últimos 40, 50 goles del United. Una parte muy importante llegan tras acciones individuales. De hecho, es uno de los equipos que generan más desequilibrio en 1 contra 1 de Europa. Es también uno de los equipos que más balones pierde en el último tercio, pero porque es normal. Claro, si tú estás constantemente jugándote manos a manos o con jugadores que no tienen problemas en intentarlo, pues va a haber más pérdidas de balón. Recuerdo hace años que se llegó a comentar, ¿no?, que Messi era el jugador de la Liga Española que más balones perdía de la Liga, como, uy, qué mal. Si se los juega. No, claro, si no para de jugársela, pues normal que va a pasar. Pues con el United pasa igual. Balón a Bruno Fernández y a partir de aquí, Fernández. ¿No? Fernández. Es que yo aquí, como no estoy tan impregnado de la media, no me sale el portugués de Nacho o el portugués el brasileño de Javi Torres. Es verdad, es verdad. ¿No? Que eso ya sería otro. Toda la clase de Deus. Sí, eso es otro level. A mí me sale Bruno Fernández. Bueno,
La acción que estamos viendo, de hecho, lo define muy claro, ¿no? O sea, túnel de Bruno. O sea, acaban encontrando a Bruno, le llega un jugador y Bruno dice, bueno, le tiro un túnel. A partir de aquí acaban jugando con Greenwood, si no me equivoco, y de ahí centro al segundo palo y llega Cavani a la posición y acaba marcando. De hecho, si vemos la siguiente, es una acción en la que Rashford se ha ido del suyo y a partir de aquí ha habido ya un descontrol de la línea, han acabado, fíjate que aquí hay 4 jugadores pendientes de él, básicamente, están yendo todos con él, y hay un pase adentro, no sé si es Bruno que la deja pasar además por dentro, me suena. Y acaba llegando en el segundo palo y acaba marcando gol. O sea, fíjate cómo es una situación de absoluto acciones individuales, o sea, es un jugador que se va del suyo, que luego atrae la atención de 4 más, que cuando la suelta se la da otro, que la deja pasar y el central ni se lo espera, o el lateral contrario ni se lo espera, y deja solo a su compañero. Es pura magia o pura improvisación o pura calidad, que es prácticamente lo que hacen, o sea, es buscar a los buenos, encontrarlos, saber dónde encontrar a Bruno Fernández, que a veces recibe entre líneas, a veces cae por izquierda, a veces cae por derecha, entonces es un jugador que se mueve como le da la gana, pero que cada vez que recibe, participa con no solo aciertos, sino que es que te marca la diferencia en la jugada y que, bueno, pues que así es como van consiguiendo. De hecho, si vemos la siguiente, que es una más, que es una acción que también, al menos en este último tercio de la temporada, que sobre todo son los goles que he visto, no me he puesto a mirar toda la temporada, pero sí estaba analizando el último tercio de temporada aproximadamente, Pogba también tenía mucho que ver con muchos de los goles, llegando desde siendo pivote, muchas acciones empiezan por él, aunque luego se vea como la acción final no tiene nada que ver con él, o sea, en la imagen no se ve que ha sido él el que haya dado el último pase o haya marcado el gol, que también, pero hay muchas acciones en las que igual, por ejemplo, él recibe en medio campo, le viene a presionar 1-2, se va de 2 entre sí y acaba encontrando a Bruno Fernández solo entre líneas. Bueno, y a partir de aquí es peligro asegurado. Claro. O sea, pues como estas ha habido bastantes reacciones. Luego también ha habido muy buena interacción entre Bruno y Cavani, por ejemplo. Se han entendido muy bien. Han entendido muy bien Bruno los movimientos que le gusta hacer a Cavani. Cavani sabe cómo jugar con él para luego volver a marchar. Entonces, bueno, es un mix que también ha funcionado muy bien. Y que de nuevo no se ven patrones claros de juego muy marcados, sino que son siempre el generar ventajas desde acciones individuales de jugadores que son buenísimos, y que además también una cosa que hace mucho el United es que es un equipo que marca muchos goles de la segunda jugada, o sea, es un equipo que remata y cuando remata van como aviones a por la segunda. Y es uno de los equipos que más goles marca de esta manera, que generan, como estamos viendo, de estas situaciones, pero que luego, una vez acaban en disparo, llegan a la segunda jugada siempre, llegan con peligro y acaban marcando muchos goles de esta manera. Vamos ahora con el Liverpool, un Liverpool que sufrió mucho para entrar en Champions, finalmente lo logró, tras una buena racha final, acabó tercero. Y que, bueno, pues tiene ese sello de Gegenpressing de Jürgen Klopp. Sí, el Gegenpressing, que de hecho Jürgen Klopp dijo en algún momento que el Gegenpressing era el mejor mediapunta del mundo. Había dicho alguna vez que era algo que es interesante, que está bien, porque al final, cuando tú pierdes el balón y el rival lo tiene y tú lo vuelves a recuperar, generalmente lo recuperas en una situación de ventaja, o sea, en el que ya puedes ir directamente contra la línea defensiva rival. Esta es una presión tras pérdida de Thiago Massalá, después de una acción ofensiva, la acaban recuperando y acaban gol esta acción contra el United. Otra situación que también se da mucho, tiene algo que ver con lo que hemos hablado en el caso del City, que es que los dos bandas generalmente del Liverpool son los dos laterales, Alexander-Arnold y Robertson por el otro lado, en donde tienden a buscar también el lado ciego, generalmente los acaban marcando los extremos rivales, porque los laterales rivales están siempre dudando entre si seguir por dentro a Salah y Mané o no hacerlo, pero
cada vez que lo hacen, pues por ahí aparecen los dos puñales. Entonces es muy habitual ver cómo el balón pues circula poco por dentro en el caso del Liverpool, pero a la que pueden, el balón está en un lado, el lateral persigue ese movimiento de Salah por dentro y de ahí se cuela Aubameyang. Se cuela Alexander-Arnold a la espalda de Aubameyang, al lado ciego del delantero. En el caso siguiente, ahora es Diogo Jota llegando como falso 9, recibiendo en medio campo. Como el lateral está pendiente otra vez de... claro, aquí está Mané, entiendo que este de aquí era Salah, exacto, de Salah que está por dentro, y Alexander-Arnold que pica de nuevo por el lado ciego, la espalda del banda, del extremo del Leeds. Y a partir de aquí pues fue una acción en la que luego Mané continuó la acción, hubo un pase al lado y acabó siendo gol. Luego, vamos a ver otra acción, ahora la vemos en animación, en donde vemos cómo Robertson llega, juega por fuera, que Mané a veces está por dentro, a veces por fuera, de ahí desdobla por dentro y centro al área para la llegada de Firmino y gol. Muy habitual ese tipo de situaciones de llegadas por fuera, ya sea como un avión, como veíamos antes Alexander-Arnold llegando por fuera, o bien el balón por fuera con Mané y picada por dentro de Robertson y de ahí centro al área, cargando área, pendientes todos los demás del rebote, del gegenpressing en caso de que no acabe en acción de gol y bueno, algo que es muy habitual. Y la última acción que vemos es otra acción en la que llegan muchas situaciones de gol, que no es un ataque del último tercio, pero que tiene mucho que ver con cómo defiende y a la vez ataca el Liverpool, que es que sus extremos suelen quedar bastante descolgados, en el que Salah, en una acción defensiva clara donde estaba en ese caso el Liverpool, se quedó descolgado arriba, hubo una recuperación, Firmino, que es el que acaba conectando y el que viene a defender un poquito más que ellos dos, acaba recibiendo, de ahí se gira, balón al espacio y pues Salah llegando, creo que acaba la acción con Mané en el lado contrario, bueno, Salah-Mané, Mané-Salah haciendo de las suyas. Son acciones muy habituales en el Liverpool. Muy bien, vamos ahora con el cuarto clasificado, con el Chelsea, un equipo muy interesante, especialmente interesante tras la llegada de Thomas Tuchel, del que hemos hablado ya en alguna ocasión. Hay un vídeo específico sobre el Chelsea con Marco Reina que os recomiendo encarecidamente y ahora vamos a hablar un poco pues, de esas estrategias en la parte final del campo. Sí, vamos a ver... empezamos con este tipo de estrategias y lo vamos a ver en el vídeo. Son situaciones que el Chelsea hace para atacar también contra bloques un poco más bajos, que es algo que también es habitual que se encuentre. Hay muchas situaciones, esto es contra el Burnley, dice esta animación, pero que realmente lo podemos hacer ver contra cualquier otro equipo. Situaciones de dobles movimientos, descenso de uno de los interiores y aparición del punta al espacio. Hay veces que el extremo, por ejemplo, si es Werner el que se metía por dentro, a veces en esta zona pues aparecía Pulisic o Ziyech, que lo referencian el lateral y el lateral lo sigue adentro y por ahí aparece Marcos Alonso, Chilwell o los de banda derecha. Otras situaciones son también movimientos de esos interiores al espacio, como en el caso de Mason Mount, que además a la vez haciendo ese tipo de movimientos, cada vez que viene el punta se bota, hay un movimiento del interior yendo al espacio y con él pueden jugar. Luego balón a banda. Y cada vez que el balón va a banda, como veíamos antes también con el City, hay una doblada del interior. En este caso puede ser Mason Mount, llegando para sacar centro. Puede ser que el que lo haga sea el 9 y el que libera al menos el espacio en el cuadrado, donde Mason Mount es un super crack para recibir ahí, girarse y dar el último pase o finalizar la acción. Otras acciones podrían ser movimientos del interior del lado contrario que sorprenden todavía más a los dos centrales. Luego desdoblamientos por fuera, como el que hablábamos de Bruyne, pero haciéndolo Mason Mount por fuera. Luego también otra situación similar, que es la de juntar en un lado para llevar al lado contrario y de ahí buscar esa situación de mano a mano y tratar de sacar esa ventaja. O puede ser que hagan lo mismo, pero para encontrar una posible pared en el lado contrario, me acerco, o una doblada para sacar centro desde ahí. O, ¿qué más situaciones?
situaciones de juntar en un lado para aprovechar que se abre el intervalo entre la línea de medios y de ahí encontrar a un compañero entre líneas. O la última acción, que sería la de juntar para llevar al lado contrario y aprovechar el lado ciego, como veíamos con el City, y por ahí la aparición de Marcos Alonso para acabar en gol. Ahora tenemos un ejemplo de esa eliminatoria ante el Real Madrid, donde el Chelsea me pareció francamente superior. Sí, en donde fue superior y donde también se dieron bastantes situaciones que también son muy comunes en la manera de atacar del Chelsea, que es que también trata de llegar a esa línea de fondo, o al menos que su centro sea desde la altura de los cajones. Que es que me parece muy importante esta parte, y yo insisto mucho también con mis equipos, porque lo que hemos dicho, centrar desde atrás es muy difícil de rematar y facilitas a la línea defensiva. En cambio, si tú obligas a que tu equipo para centrar tiene que llegar a estas zonas, pues ahí es donde le vas a dificultar esa defensa. Entonces era muy habitual ver cómo llegaban el balón a estas zonas y sacaban este tipo de centro. Si vemos la siguiente acción en el partido contra el City, vemos a Marcos Alonso llegando también a esa altura y de ahí sacando centro, y siempre es peligro cada vez que se lleva el balón ahí. O otras dos acciones, si pasamos a la siguiente, esto que no sería del último tercio, pero que es algo muy común, que es el encontrar desde los centrales a uno de los dos pivotes para que de ahí busquen rápido a uno de los dos interiores, o bien que se junten entre los dos pivotes para que uno de los dos encuentre ahora sí a los dos interiores, aprovechando que el doble pivote rival generalmente acaba saltando con esos dos pivotes del Chelsea, con Jorginho Kanté, Kanté Kovacic, a la que se juntan entre sí o reciben pases de los tres centrales. El doble pivote rival generalmente les acaba yendo a presionar, y de ahí es donde ellos ya tienen muy claro cómo tras esos dos pases hay que encontrar al jugador que le queda a la espalda. Y de ahí pues reciben, aceleran la acción y es donde generan peligro. Y si vemos la siguiente, otra acción también interesante, que es que estuvo jugando con doble punta el Chelsea en ese partido, con Werner y Pulisic, y en donde pues hacían también este tipo de movimientos contrarios que hemos estado comentando, a la que venía el cercano. Generalmente el cercano es el que suele dar el movimiento al pie, el que viene al cuadrado, porque está en vertical con el jugador que tiene el balón. El otro es el que está en diagonal, es el que puede hacer ese movimiento. Entonces aquí vemos la jugada del gol de Pulisic en el partido de ida, en donde Werner apareció, lo presionaron por detrás y de ahí le atacó la espalda a Nacho, si no me equivoco, y de ahí pues ganó ese movimiento, le cerró por delante y acabó en la acción del gol. Muy bien, vamos ahora con el quinto equipo finalmente, que es el Leicester City, un equipo del que no hemos hablado mucho, yo creo, desde el punto de vista táctico. Sí, y que me he centrado desde que empezaron a jugar con dos puntas, porque en un primer tramo de la temporada juegan con un punta, juegan con Vardy y Maddison de media punta. En partidos, para poder jugar con Maddison también ha habido partidos en donde han jugado 3-5-2 con doble pivote, Maddison de media punta y la doble punta. Y al final lo que me he dedicado sobre todo es a poner situaciones de doble punta, de cómo entre sí le hacen el lío a los centrales. Al final jugar con dos puntas siempre a las defensas rivales les dificultas, porque tienes a dos que controlar y que además, si están bien coordinados, pueden hacer movimientos que te dificultan. Esta primera acción sería un desmarque de redondeo, que se le llama, de Iheanacho, de Pelechi, le llamáis, en donde Vardy viene a recibir al cuadrado y él aprovecha para hacer este movimiento así en redondeo, que recibe el pase por arriba y acaba con una volea que es un golazo. Y que ese movimiento viene por aprovechar que a mi compañero le han perseguido, entonces yo voy y hago ese movimiento a la espalda. Luego vemos la siguiente, vamos a ver la animación. En la animación vemos una situación en la que de nuevo ahora es Iheanacho el que viene a recibir al pie y libera el espacio para Castagne, ¿se llama? Castagne, sí, sí. Yendo al espacio. Que de nuevo, ese movimiento contrario puede ser entre la doble punta o puede ser aprovechar que un punta atrae hacia adentro y que el extremo se aprovecha
y se va al espacio. Y luego a partir de aquí Vardy aprovecha el otro espacio y de ahí acaban generando gol. En la siguiente, otro patrón muy habitual es que cuando llegan a línea de fondo, ya sea a través de Vardy, ya sea a través de un extremo o de un carrilero en este caso, a Iheanacho le gusta mucho el llegar hasta la última zona y de ahí frenarse y dar el paso atrás, algo que hacía Messi muy habitualmente durante muchos años. Suele hacer esto, de llegar, dar el paso atrás y generalmente cuando haces esto, la línea defensiva sigue con ya se hundió. Exacto, claro. se hunde porque sigue con esa inercia y de ahí pues pasa atrás. Ha marcado varios goles así Iheanacho durante la temporada. Vamos a la siguiente, que de hecho es otro gol haciendo lo mismo, pero es Vardy, tras una recuperación es Vardy el que llega por fuera. A Vardy le gusta mucho el caer por banda, el abrirse y hacer que los centrales tengan que salir completamente de sitio. Y de nuevo ese movimiento de Iheanacho de ir hacia atrás, sacarse a los defensas que se pasan de largo y de ahí pues acabar rematando. Si vamos a la última, también otra situación de juego que se da de vez en cuando, que es sobre todo en acciones de contra, en donde la doble punta lo que hace es separarse mucho. Claro, si tus dos centrales tienen que marcar a sus dos puntas que a la vez se están separando mucho entre sí, va a quedar un hueco muy grande. Entonces es una situación en la que es peligroso, en la que a la vez van a tener que estar mirando al balón, por lo cual, como vemos en esta imagen, claro, toda la defensa está mirando hacia Vardy porque es el que tiene el balón, y Iheanacho se está moviendo al lado ciego del segundo central y está llegando por ahí. De hecho, la jugada del gol pues acaba con balón al espacio Vardy, centro al segundo palo y aparece Pelechi para marcar el gol. Bueno, son acciones de doble punta, nada espectacular en cuanto a innovación táctica, son movimientos muy habituales, situaciones de uno viene, el otro rompe, de uno cae por fuera, lo persiguen y el otro es el que aprovecha el mano a mano dentro del área, situaciones de venir un punta y romper el extremo. Entonces son situaciones simples, entre comillas, o sea, que no son innovaciones como lo del Brighton, que es algo muy diferente. Aquí son cosas más usadas, pero que no deja de ser difícil de defender y no deja de ser útil y que da goles. Y de hecho, pues ha marcado muchos goles en este último tramo de temporada Iheanacho, aprovechándose de movimientos de Vardy y de sus propios movimientos dentro del área. Sí, además, claro, pues imagino que también pues hay dinámicas de grupo que hay que mantener, temas de gestión de grupo, porque en el caso de Brendan Rodgers, Pelechi y Iheanacho estaba haciendo buena temporada, marcando muchos goles, pero al mismo tiempo tampoco podía quitar a Vardy, así que en realidad la opción era encontrar un acomodo que funcionara bien para los dos. Interesante, sobre todo me ha llamado la atención el tema de Iheanacho, porque ahora viendo esto que explica, sí que he caído en la cuenta que es verdad que le hace mucho eso de hundirse y luego retroceder para buscar el pase atrás. Es un movimiento característico. Y que también es importante al final que tus jugadores se conozcan entre sí, claro, que sepan qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, qué tipo de movimientos hace uno y otro, que es algo que no siempre se hace, que creo que es importante hacerlo, que entre sí se conozcan, que entre sí se hablen, que entre el extremo y el delantero se conozcan para saber dónde le gusta que le ponga el centro o qué movimientos voy a hacer dentro del área. Aquí queda clarísimo que Vardy sabe lo que va a hacer Iheanacho, lo tiene clarísimo. Lo han hablado, está trabajado y a partir de aquí pues da rendimiento. Bueno, al final no es necesario innovar tampoco para ganar partidos. Muchas veces pues también depende de tus jugadores, depende de lo que pues le funcione a tu equipo concreto, ¿no? Sí. Al final es hacer cosas que se adapten al modelo de juego de tus jugadores, ¿no? O sea, y lo que hemos dicho, o sea, el City también tiene un contexto y el Chelsea en parte también suelen tener contextos de bloques bajos. Claro. Y a partir de aquí tienen que trabajar de cómo atacar a ese tipo de bloques bajos. El Liverpool pues tiene algunos contextos a veces de contraataque porque ya ellos mismos defienden para provocarlo, claro, así, por lo tanto pues así van a atacar también en muchos momentos. El United pues lo que trata de hacer es aprovechar la calidad de sus jugadores y la calidad individual en el mano a mano y por lo tanto pues no se ve un equipo con unos patrones tan marcados, pero en el que dice, bueno, yo se la doy a los buenos y me resuelven ellos. Y a partir de aquí, pues si te da rendimiento,
pues eso es lo que tienes que hacer. Al final, pues... Muy bien, pues nada, excelente resumen, muy interesante. Observamos que, bueno, pues cada equipo, pues lógicamente, como es lógico, tiene una forma diferente de atacar por las características de sus jugadores y también por la oposición que normalmente suele proponer el rival, ¿no? Que muchas veces es justo lo que estabas diciendo ahora, que muchas veces decimos, no, pues es que el Manchester City ataca así. Bueno, ataca así porque normalmente le defienden así. Entonces, si le defendieran de otra forma, pues posiblemente atacaría de otra forma. Acabaría ¿no? contraatacando, sí. Claro. O sea, contraatacaría más si se lo permitieran los Claro. jugadores. De hecho, también le vemos contraatacar más de una vez Sí. al City cuando puede, pero es que generalmente no puede, porque Claro. generalmente están atrás. Claro, Entonces, claro. Sí, sí. Pues así tiene que ser. Clarísimo. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Dejadnos vuestros comentarios sobre qué os parece el estilo de cada uno de estos equipos y sugerirnos también, por qué no, algunos nuevos vídeos para grabar con Marcos Reina. Nosotros os volveremos a ver en el próximo vídeo.